podcast hablaremos sobre el tema en la ciencia. La ciencia es todo conocimiento adquirido a través del estudio o la práctica, constituido por una serie de principios y leyes. La ética se relaciona con el estudio de la moral y la relación humana. Ya teniendo el conocimiento sobre estos conceptos, comenzaremos con las perspectivas en torno a la ciencia. Dentro de esta perspectiva cabe establecer a su vez otras dos distinciones. La humanista. Se conoce como humanista a esta dimensión ya que es precisamente el humanismo donde se le hace la más fuerte crítica. La ciencia no se ofrece al hombre, ayuda a dar un sentido a su vida. La segunda es el centrismo. Esta perspectiva es definida en especial por los propios científicos. Se apoya sobre todo en la creencia en la ciencia como la única forma válida de conocimiento, la verdad. Ambas posturas unidimensionales son fuente de muchos de los conflictos éticos que se producen en la misma. La multidimensionalidad de la ciencia, como se habla del impacto social de la ciencia y la tecnología, no falta quien pregunte si estas son buenas o malas. Si pretendiéramos quedarnos solo en el ámbito de la ética, deberíamos advertir que no es posible evaluar moralmente la ciencia y la tecnología en general o en abstracto. Solo los sistemas técnicos concretos están sujetos a evaluaciones morales y no son éticamente neutros. Si queremos profundizar en las implicaciones éticas del ámbito científico-tecnológico, debemos adentrarnos en cada caso particular, en cada disciplina científica concreta. No pretendemos llevar una evaluación general de la ciencia, pero sí dar una de las pautas generales para realizar evaluaciones de casos concretos. Desarrollar una evaluación supone considerar el mayor número de valores involucrados en el caso del estudio. En el nuestro consistiría en determinar qué valores intervienen en la actividad científica y tecnológica. De la neutralidad de la ciencia, la pluralidad de valores. La neutralidad de la actividad científica era una de las herencias que el empirismo había establecido, así como una base empírica común a todos los seres humanos. También había una base axiológica común a todos los científicos. Se consideraba que los valores externos a la propia actividad científica no influían en el conocimiento científico como tal, independientemente de que ese se hiciera un uso bueno o mal. Un auténtico científico observa, mide, describe e intenta explicar o comprender los hechos o fenómenos recurriendo a leyes o principios explicativos casuales. Los juicios de hechos no son suficientes, se debe acudir a los juicios de valor. Se es indispensable interpretar los valores como entidades sociales, cambiantes y elaborar un estudio empírico de los distintos sistemas de valores vigentes en cada especialidad científica y en cada momento histórico. El progreso implica un cambiar hacia adelante y por ende una meta hacia la cual dirigirnos. Si queremos saber si la ciencia y la tecnología progresan, se requiere que nos pongamos de acuerdo acerca de cuáles han de ser sus fines. La meta de la ciencia es descubrir la estructura íntima de la realidad. Encontraremos con quienes afirmen que la ciencia no avanza. Si señalamos que el objetivo de la ciencia es explicar y predecir, entendiendo con ello que las teorías científicas se justifican en virtud de su capacidad para permitirnos realizar predicciones, para hacer cálculos, entonces sí podemos afirmar que la ciencia avanza. ¿Qué es la tecnociencia? No existe una unanimidad en torno a la definición de qué es. Los filólogos consideran un barbarismo mezclar una raza griega y otra latina. Durante el siglo XX, una nueva forma de actividad humana se ha ido consolidando sociológica e institucionalmente frente a las clásicas formas heredadas de la técnica, de la ciencia y la tecnología. En pocas palabras, la tecnociencia. Los principales agentes que participan o hacen posible la tecnociencia son los gobiernos, que dan como resultado la politización de la ciencia y pone fin al sueño de la neutralidad de la misma. También los agentes federales, como Estados Unidos, se hallan en estrecha relación con universidades, diversos centros de investigación, industrias y fundaciones. Son las responsables de grandes proyectos a su cargo. También las organizaciones militares mantienen vínculos muy estrechos con los agentes tecnocientíficos
civiles e industriales. El mundo empresarial, lo que comenzó como al estrictamente industrial, en los últimos años está evolucionando hacia la economía de la información y el conocimiento. Desde los años 80, el mundo empresarial ya no está detrás de los gobiernos, sino que se ha convertido en protagonista. Mercado. El rediseño de las innovaciones científicas para el uso civil ha hecho de la adaptación de los consumidores un criterio decisivo de las innovaciones en ciencia y tecnología. De ahí que ya no baste solo con considerar los aspectos científicos y tecnológicos, sino que el cariz financiero y mercantil adquiere gran importancia. La sociedad. La necesidad de una sociedad más educada que garantizará la continuidad del desarrollo científico trajo aparejado un cambio en el sistema de transmisión del conocimiento. La clasificación de los valores en la tecnociencia. Como número 1 están los básicos, que son alegría, amor y bienestar. Número 2, que es empírica, claridad y coherencia. Los números 3 son los tecnológicos, aplicabilidad, competencia, corrección. Número 4, económicos, beneficio, calidad, comercialidad. Número 5, militares, autoridad, deber, disciplina, fidelidad, etc. Número 6, los políticos, autonomía, autoridad, control, democracia, etc. Número 7, jurídicos, autonomía, claridad, equidad. Número 8, sociales, antigüedad, cooperación, diligencia. 9, ecológicos, biodiversidad, conservación, equilibrio. Número 10, religiosos, autoridad, caridad, devoción. 11, estéticos, armonía, belleza, claridad. 12, morales, altruismo, amistad, autonomía. La fractura tecnocientífica. Si bien es verdad que se ha producido un nivel de bienestar generalizado y una recomposición de la clase social, las divergencias, las diferencias y las discriminaciones siguen existiendo, pero se debe empezar por ubicarlas en otro lugar, en la división entre trabajadores cualificados y no cualificados. En la actualidad hay una importante cifra de población en una situación precaria, con bajos niveles de renta y limitadas expectativas sociales. A pesar de que la pobreza y la marginación en estos países tienden a considerarse como coyuntural y episódica, su mantenimiento durante decenios demuestra que, más bien, estructural y permanente. El neoliberalismo, un sistema que no podría subsistir sin apropiarse de todo aquello que en justicia debería ser patrimonio de la humanidad, se adueña en forma permanente también de la ciencia para sus fines. La ciencia y la tecnología actual pueden hacer realidad que la mayoría de la población mundial disfrute de una vida digna, que amplíe sus horizontes de plenitud y contribuir a una mejor convivencia. Sin embargo, vemos que esto no es así, pues en vez de ello, la ciencia se ha puesto al servicio del poder. Tal vez nos encontremos en un mundo cada vez más racional, pero al mismo tiempo menos razonable. El futuro tiene derecho. Tenemos una responsabilidad mayor que ni podemos ignorar. A pesar de que la gran ciencia ha llegado hasta el punto de reparto y la difuminación de las responsabilidades, todos nos sentimos a salvo, dejando a un lado la responsabilidad que tenemos con nuestros descendientes. Hasta ahora, todos los sistemas éticos habían considerado las siguientes premisas. Número 1. La condición humana permanece fija en lo fundamental de una vez para siempre. Número 2. Es posible determinar con claridad y sin dificultades el bien humano. Número 3. El alcance de la acción humana y por consiguiente su responsabilidad están perfectamente delimitados. Pocas personas con sentido común durarían de que la solución de grandes problemas que afectan a la humanidad, como el hambre o la esclavitud, deberían de ocupar el centro de nuestra atención y preocupación. Por ello, se critica que se dediquen tantos esfuerzos, tantas inversiones a los proyectos espaciales en lugar de hacerlo en disminuir el hambre. Marcos de conflictos más relevantes.
Si la ciencia tiende a conocer el mundo, la tecnología tiende a transformarlo, pero existen muchas formas para hacerlo, muchos modelos que proponer, muchos lugares hacia dónde ir. La limitación de recursos, ya sea por la necesidad de grandes equipamientos de financiación empresariales o de especialistas, provocan que surjan grandes pugnas entre distintos paradigmas y proyectos científicos. Como hemos visto, la actividad científica y tecnológica no es una práctica individual, es llevada a cabo por un conjunto de agentes sociales. De ahí que las alianzas estratégicas, los lazos estables, sean imprescindibles, así como la creación y difusión de una opinión pública apropiada. El fraude científico se daría cuando se realiza una desviación del método científico y de las normas éticas relacionadas con la actividad científica, tanto en el ámbito de planeamiento, del desarrollo y de la publicación de investigaciones científicas con la intención de engañar. Aunque afirman que los fraudes científicos no son muy comunes, que existen como en cualquier otro campo social, que ocurren casi de forma exclusiva en la investigación biomédica, lo cierto es que este problema lo hallamos en todos los ámbitos y sectores de la ciencia. Existen algunos tipos de mala conducta científica, que es la invención, falsificación y manipulación de datos y el plagio. Las faltas de ética en el proceso de publicación sería la autoría ficticia, la publicación reiterada, que incluye la publicación duplicada, publicación fragmentada, publicación inflada y autoplagio. Como conclusión, en este momento de crisis que parece que estamos viviendo, se acabará resolviendo con nuevos acuerdos sobre normas y valores. Quedarán abiertas algunas grietas y fracturas, pero es nuestra obligación superarlo de la mejor manera posible, rechazando todo primitivismo.